Continuamos con la última parte de qué va a hacer usted cuando sea grande, que hemos estado basándonos en Mateo capítulo 20, versos 17 hasta el 28, intercalando con Marcos 10, 32 al 45 y Lucas 18, 31 hasta el 34. La parte que ahora vamos a ver y que es la parte conclusiva es la situación de todos los discípulos, y veamos la afirmación de sí mismos que ellos tuvieron. ¿Ve? Antes de ponerle punto final a la presentación, vamos a pasar algunos momentos más aplicando las lecciones de Jesús a nosotros mismos. Deseara poder decirles que la ambición carnal en medio de los discípulos de Cristo desapareció para siempre de la tierra cuando el reino, o sea, la iglesia, fue establecida. Lamentablemente, la mayoría de nosotros respiramos tan constantemente el aire secular del mundo que pasa durante nuestro peregrinaje terrenal, que es difícil evitar el contagio. Y esto tiene relación con la clase que anteriormente daba del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Entonces, el tema de la sociedad sigue siendo precisamente tus intereses son primero. Eso es lo que enseña la sociedad, o sea, el deseo y que cada quien busca cómo mejorar personalmente, pero se olvida del servicio a los demás. Es decir, el egocentrismo puede contagiar a la iglesia. Las congregaciones a veces son atrapadas en la creencia de que el éxito precisamente está en lo que cada quien haga. Es decir, el éxito está en el tamaño, y olvidamos que la esencia del cristianismo es el servicio. O sea, muchas veces se piensa que entre más grande sea una iglesia, hay más éxito. Y claro, es evidente que a cualquiera siervo del Señor le agrada el que una congregación crezca, es el mandamiento que el Señor nos manda. Pero el interés en nosotros mismos puede afectarnos incluso como individuos, como personas. ¿Ve? A menudo se compite de una manera muy enconada para predicar en las congregaciones grandes. Esa es una actitud que se tiene, ¿verdad? Yo prediqué en una iglesia de 500 miembros, yo prediqué en una iglesia de 1500 miembros. ¿Ve? O sea, ese sentir de entre más cristianos me oyen, yo me siento mejor. Entonces, tenemos que ver que el interés en nosotros mismos puede afectarnos, incluso, como decía, como individuos. Los hombres pueden codiciar, por ejemplo, el puesto de anciano por el poder que imaginan que tendrán dentro de la iglesia, más
hay que entender que el puesto de anciano en la iglesia es un puesto de servicio, es un puesto de humillación, no es un puesto al estilo del jefe de una empresa, ¿ve? Que tenemos a nuestro cargo 40, 50, 100 personas, dependiendo del número de miembros de una congregación. Entonces, el interés en nosotros mismos puede afectarnos como individuos y a menudo se da esta competencia. Los hombres pueden codiciar de esta manera indebida este cargo. Y la mayoría de nosotros, y hablo de hombres de la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, hablo de cristianos dentro de la iglesia. Si estamos dispuestos a reconocerlo, no sentimos ofendidos cuando a lo mejor no recibimos reconocimiento ni aprecio por el bien que hacemos. Y es evidente, hermanos, que nos encanta el calificativo de siervos. Nos encanta esa situación, pero ustedes recuerden lo que vimos en las clases pasadas, lo que es ser un siervo. El siervo, de acuerdo al concepto bíblico, era el que hacía lo más sucio, ¿ves? Quizás lo más denigrante. Es decir, que en realidad no deseamos la posición inferior de los siervos y mucho menos la posición de esclavos. ¿Ves? No deseamos tal situación. Entonces, veamos lo que concierne a la negación de sí mismos. ¿Qué es lo que concierne a esa negación de sí mismos? Jesús todavía dice en Mateo capítulo 26, capítulo 20, versos 26 y 27, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, ser siervos o esclavos es prácticamente todo lo contrario de lo que Jacobo y Juan esperaban cuando pidieron que se les dieran tronos. Ellos estaban, a través de Salomé, su madre, estaban buscando puestos de honor, puestos que les ensalzaran. Estaban buscando coronas, estaban buscando el primer lugar, estaban buscando premios, estaban buscando reconocimientos, pero el problema era que era sobre los demás, ponerse sobre los demás. Qué bonito hubiese sido que la petición que se presentó al menos hubiese sido por los 12. Señor, haznos que los 12 tengamos un lugar privilegiado, pero no, se estaba hablando nada más de un lugar privilegiado para 2 personas. Entonces, nosotros vemos que Mateo en los versos 26 está diciendo, versos 26 y 27, está diciendo que tales puestos de honor, lo más seguro es que sean reservados para los que rinden servicio sin interés. Los que rinden servicio sin interés, ¿en qué? En sí mismos y con sacrificios de sí mismos. A lo mejor es probable que los tronos que están a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo no vayan a ser ocupados por grandes personajes bíblicos
como el caso de Jacobo, como el caso de Juan, como el caso del apóstol Pedro, el caso del apóstol Pablo, sino a lo mejor serán ocupados por humildes santos, humildes cristianos que pasaron su vida en el anonimato, rindiendo servicios que no se les agradeció ni se les reconoció. ¿Ve? A lo mejor este es el mensaje que aquí se nos está presentando. Entonces, de una manera conclusiva yo le puedo decir, haciendo este resumen que hemos tenido en esta lección acerca que empezó primero con estos 2 discípulos, que luego continuó con los 12 discípulos y que luego nosotros podemos ver esta situación de una aplicación a todos los discípulos. Podemos nosotros ver que qué es lo que va a hacer usted cuando sea grande. O sea, la primera pregunta es si está usted tratando de llegar a ser grande espiritualmente hablando. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender de este mensaje. Es decir, mi interés, el interés de todo cristiano, de toda cristiana, debe ser el ser grande espiritualmente hablando, independiente del tiempo que nos dé el Señor siendo sus hijos. Puede ser que un cristiano tenga pocos meses o un cristiano tenga muchos años de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, pero el punto es ser grande espiritualmente hablando. Hay algunos que parecen satisfechos con seguir siendo niños espirituales. Miren la situación que se nos presenta en Hebreos, en el capítulo 5, que indiscutiblemente usted lo conoce. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros tenemos que ver esta situación. La segunda pregunta que nos podríamos hacer es, ¿se ha propuesto usted la meta de llegar a ser siervo? Fíjense bien, tener una meta, proponernos una meta de llegar a ser siervo, o sea, ser realmente un servidor de Cristo Jesús. El desafío que se nos presenta a cada uno de nosotros es llegar a ser un siervo como lo fue nuestro Señor Jesucristo, es decir, tener su sentir. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Dice de esta manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ves? Es lo que nosotros tenemos que entender, pues el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo.
Luego en Primera Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 21, dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el punto es entender que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, las pisadas de Cristo. Y luego también tenemos en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 29, dice acá: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en todo esto? ¿Ve? Cuando dice conforme a su imagen, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Es que nosotros debemos de luchar porque Dios nos ayude a todos a crecer en todo aspecto de la vida espiritual. Es decir, que es un crecimiento integral, es un crecimiento completamente total. Lo que dice Efesios capítulo 4 y el versículo 15, dice de la siguiente manera: mire, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro crecimiento espiritual está centrado en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vamos a botar toda barrera espiritual que nos lleve a tener lugares de preeminencia en Cristo Jesús. Es decir, lugares de preeminencia en el sentido de que nosotros buscamos lo relevante, ¿ve? Buscamos lo que sea el primer lugar, buscamos lo que sea el mejor premio, ¿verdad? Ahora, evidentemente que esto lo tenemos que entender, que el mejor premio que nosotros tenemos que buscar, por el cual sí tenemos que luchar, es el premio de la vida eterna en Cristo Jesús. Posteriormente vamos a seguir estudiando las oportunidades que se desaprovecharon, y en las siguientes lecciones vamos nosotros a ver cómo es que muchas veces nosotros desperdiciamos nuestra vida y sobre todo la desperdiciamos en el sentido puramente espiritual. No nos cultivamos como debe de ser. Vamos a ver pues esto. Recuerden que estamos estudiando el ministerio de nuestro Señor en la última semana de su vida terrenal. ¿Ve? Sabemos perfectamente, y lo veremos con detalle, que Él venció el poder de la muerte. Sabemos perfectamente que Él tuvo el poder de resucitar. ¿Ve? Pero el aprendizaje que nosotros estamos teniendo aquí es un aprendizaje para que nos sirva aquí en esta tierra, para que nos sirva a nosotros a ser mejores personas, a ser mejores hijos e hijas de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que mientras estamos en esta vida como sus hijos,
es una escuela de la vida espiritual. Es una escuela totalmente en la cual a nosotros nos prepara para labrar nuestro camino hacia el cielo. Termino con estas palabras y yo les animo pues a que sigamos escuchando estos bellos mensajes que el Señor nos heredó en su última semana de vida, que para Él fue algo totalmente importante, totalmente trascendental, en el sentido de que nuestro Señor, a pesar de que perfectamente sabía que iba a entregar su cuerpo, que iba a sufrir el dolor, que iba a sufrir las consecuencias duras de lo que es la muerte físicamente hablando, Él actuó como que nada iba a pasarle, en el sentido de darnos mensajes de ánimo, mensajes de amor, mensajes de esperanza. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su enseñanza. Amén.